de Stindaya, y muchas gracias por la entrevista que me estáis haciendo, ¿no?, en vuestro grupo de trabajo de la universidad. Y siempre me es muy grato, ¿no?, hablar de este mundo de la arqueología bíblica, especialmente, que es una disciplina tremendamente desconocida, ¿no? Entonces sí, efectivamente, conozco a Doron Ben-Ami, que es uno de los jefazos, ¿no?, de Israel Antiquities Authorities, ¿no?, que se está haciendo cargo de todas las excavaciones del centro hacia la costa del país, ¿no?, de Israel. Y entonces él fue jefe mío en las excavaciones de Hatzor allá por los años 90, comienzos de 2000, en Tel Hatzor, una ciudad cananea espléndida, espectacular, y que seguimos, ¿no? De hecho ahora pues estamos, que todavía nos queda, y si la pandemia nos permite, terminar de exponer un palacio del bronce medio tardío, ¿no?, un palacio cananeo fenomenal. Entonces en aquellos años Doron Ben-Ami fue nuestro jefe, uno de los jefes de Tel Hatzor. Y después, ya con el tiempo, a partir del 2006, ya se bajó a Jerusalén a abrir las excavaciones donde tú también has estado trabajando, las de Givati, en Ciudad de David, y gracias pues a esta conexión, pues claro, inmediatamente, ¿no?, necesitaba tener voluntarios y gente, ¿no?, que supiera realmente, controlase el terreno, el país, y entonces enseguida dice, oye, ¿no te interesa venir a excavar también a Jerusalén? Digo, yo me lanzo de cabeza, ¿no? Y allí pues empezó, ¿no?, toda esta aventura de seguir a Doron Ben-Ami, que es un personaje, ¿no?, muy prestigioso, muy reconocido en Israel como arqueólogo, como profesional, historiador, etcétera. Y él está a cargo, ¿no?, de controlar y de supervisar las excavaciones de esta zona costera de Israel, especialmente Cesarea Marítima, ¿no? Entonces es una ciudad monumental. Está dando todavía más sorpresas, y de hecho pues hace 2 años, en el 2019, que fue ya la última ocasión, Sí. ¿no?, que pudimos estar por allí, que ya se nos presentó la pandemia, pues han terminado de rehabilitar la zona donde había un templo consagrado al emperador Augusto, que es el gran protector del gran Herodes, ¿no?, el rey Herodes el Grande, que debido a este emperador Augusto pues fue establecido como rey en Israel. Entonces le dedicó ahí un santuario, y después en la parte inferior pues hay una serie de estructuras de instalaciones que estaban dedicados pues a amarrar los barcos, y también pues para hacerles un trabajo de mantenimiento, etc. Entonces esa zona ha quedado preciosa, la verdad. Han hecho un centro de interpretación espectacular, y la verdad que es un sitio de lujo ver aquello, de lujo, de verdad. Se entiende no tanto como un templo a la ciudad, sino más bien una forma de honrar al emperador Augusto, porque hay que tener en cuenta que estamos en Israel, que estamos con un ambiente judío, y ese tipo de veneraciones en ambiente judío no sería muy bien recibido. De hecho hay algunas anécdotas, algunas historias ya después, ¿no?, de fallecido el rey Herodes el Grande, por ejemplo, está instalado en primer lugar, antes de irse a Jerusalén, Poncio Pilatos, este famoso Poncio Pilatos del Nuevo Testamento y de los acontecimientos de la Pasión. Entonces, pues claro, Poncio Pilatos, ¿no?, como buen procurador, ¿no?, nuevo de Judea, pues quiere demostrar el imperio romano que está ahí presente, y entonces se dedica a colocar insignias imperiales romanas por toda Israel, pero especialmente en lugares muy concretos del país que son llamativos pues que son grandes ciudades, y especialmente Jerusalén. Entonces eso no estaba para nada bien visto de cara a los judíos, porque ellos obviamente veneran a lo que veneran ellos, y estas imposiciones romanas lo llevaban fatal. Entonces, cuando Poncio Pilatos empezó a poner muchas insignias, ¿no?, el águila famoso del SPQR y todas estas cosas, pues como vivían en Cesarea Marítima, se reunieron ahí un grupo de judíos, hicieron una sentada delante del palacio de Poncio Pilatos, una sentada de toda la vida, de esto que dice, bueno, los manifestantes hoy, que han inventado. Cuando ves que estos pues hacen una sentada, pues lo mismo, ¿no?, la misma actitud. Y entonces, pues eso, para protestar, ¿no?, contra este abuso, ¿no?, de demostración de poder romano. Y entonces ahí sí salió Poncio Pilatos y les amenazó de muerte, ¿no?, con aplicarles la pena capital a todos por disidencia, por motín contra el Imperio Romano. Y entonces ahí pues le aconsejaron que desistiera de esa opción, porque obviamente esa amenaza se había expandido, se había extendido por todo el país, y había una amenaza seria de revuelta. Entonces él no tenía la fuerza suficiente, ni tampoco las ganas, para hacer frente a semejante motín. Entonces es un lugar muy especial, no solamente por lo llamativo del yacimiento, ¿no?, con ese hipódromo tan bien preservado. Después también están los restos del propio Palacio de Herodes el Grande, que hay una parte sumergida con unos mosaicos también, que ahora han tenido un tratamiento muy importante de mantenimiento. Después sigue dándose más acciones de arqueología subacuática igualmente, y siguen explorando y
sacando cositas, monedas. Cuando uno va por las playas alrededor de Cesarea Marítima, pues sigues encontrando fragmentos de cerámica, especialmente de cerámica romana y demás. Entonces, bueno, pues es un lugar encantador donde los haya para recrearse también en diversos periodos históricos, no solamente la parte imperial romana, que también tiene su consecuencia, ¿no? Hay unas termas, unos baños romanos también importantes, sino que también lo que dejó Herodes el Grande, ¿no? Con un teatro espléndido, con ese palacio medio sumergido ahora, con ese hipódromo y algunas estancias alrededor de ese hipódromo, sino que también va a haber una continuidad con el mundo bizantino. Es una capital muy importante de cara a ese Israel bizantino que también llegó a su máximo esplendor, especialmente con el emperador Justiniano, y ya después pues vamos a tener la época de los cruzados, sobre todo lo que dejaron del siglos XII y XIII especialmente, y a partir ya de que los cruzados ya dejaron de existir en Tierra Santa o en Israel, el antiguo Israel, pues ya todo aquello fue entrando en una decadencia profunda. Muchos habitantes de regiones vecinas se llevaban los sillares, obviamente, ¿no? Esas piedras monumentales y sobre todo de la arquitectura herodiana, que son unas piedras espectacularmente trabajadas. Pues obviamente uno es listo, ve que eso ya no lo está utilizando ni aprovechando nadie, entonces te lo llevas y montas tus viviendas o montas tus estructuras o te sirve para una utilización secundaria. Y precisamente por estas utilizaciones secundarias es que nos apareció hace unos cuantos años, ya cuando empezaron las excavaciones sistemáticas en Cesarea Marítima, una inscripción con el nombre de Tiberio y Poncio Pilato en latín. Y eso sí que sabemos que apareció pues, por uno de estos usos secundarios de materiales que había allí en la ciudad, porque los arqueólogos que estaban ya volviendo a recuperar la ciudad, ¿no?, antigua, detectaron en unas escaleras, había una piedra y bueno, pues tú vas limpiando con tu cepillo, ¿no?, como solemos hacer, y entonces en un momento dado, pues en estos trabajos de mantenimiento, alguien con los dedos se da cuenta de que hay unas letras y al girar la piedra pues se encuentra una inscripción en latín. La aparición no solamente de esa inscripción en latín que nos confirma que existen personajes como Poncio Pilato, como Tiberio, que es el emperador, ¿no?, en el momento en el cual se producen los acontecimientos de la pasión, nos confirma además que no solamente la existencia de estos personajes, sino que es una cosa rarísima eso del latín en Tierra Santa. O sea que ahí el griego era la lengua vehicular, la lengua de comunicación desde que llegara Alejandro Magno, y que el latín era lo menos utilizado en esas tierras, ¿eh? Y de hecho pues para que aparezca alguna inscripción latina o algún resto es algo rarísimo. Pero apareció esto en latín, ¿no? Y después también me confirman que en algunas cuevas del sur de Israel, pero ya de época bizantina, sí, Boaz Isu, que es una eminencia también de la Universidad de Barilán, pues él trabaja en las cuevas del sur y sí ha aparecido también otra inscripción en latín y unas cuantas más en griego, pero ya de cristianos, de época cristiana, que vivían en esas cuevas siguiendo un estilo de vida ermitaño, ¿no? El caso es que la aparición de esta inscripción, bueno, pues nos confirma la historia, ¿no?, una existencia real, ¿no?, histórica de estos personajes, y sobre todo eso, estas utilizaciones secundarias, ¿no?, por el cual, pues bueno, alguien vio estas telas, dice, es una piedra maciza, una piedra en condiciones, dice, pues me la llevo a algún otro sitio, y apareció en un pavimento para hacer una utilización como de escalinata, un estilo de escalinata. La reutilización de materiales es muy común en la antigüedad y sobre todo porque si tú quieres levantar un edificio o hacer un puente o lo que sea, el ya contratar canteros que te trabajen bien los materiales es muy costoso, y entonces cuando estamos en momentos críticos y también por puro pragmatismo, eso que hoy tanto nos están machacando con el reciclar, reutilizar y todas estas cosas, eso los antiguos lo llevan haciendo toda la vida. Entonces los arqueólogos, cuando empezaron a tratar ya Cesarea Marítima, detectaron que a unos cuantos kilómetros a la redonda, en poblaciones chiquitillas, pues de repente aparecía un sillar que estaba utilizándose en un campo para hacer la pileta de algo, ¿no? Lo haces un poco de hueco y te sirve para una pileta para alimentar animales. Y después otra vez también en edificios, no ya de cierto empaque, porque ya tienes una piedra trabajada que te encaja maravillosamente bien, pues, para levantar un muro o crear una fundación para otro edificio, etcétera. Y ese es el patrón habitual de comportamiento. Esas reutilizaciones no es solamente de la antigüedad, sino que también se ha estado dando a lo largo de todos estos siglos, hasta el siglo XX,
y hasta la fundación del Estado de Israel, porque a partir ya de la fundación del Estado de Israel, ahí sí, todos esos militares, ¿no?, que también estaban combatiendo en las guerras de fundación del Estado de Israel, al mismo tiempo eran arqueólogos, muchos de ellos son los responsables de la fundación, por ejemplo, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y entonces todos ellos pues iban con un fusil en el hombro y un pico en la otra, y entonces era pegar tiros por un lado y ir a picar por otro lado, y así en Masada y en diversos yacimientos. Entre ellos pues mi jefe de excavación de Tel Hatzor era uno de esos, no ahora jubiladísimo, pero él estaba en Masada excavando, pegando tiros en la guerra de los 6 días, o sea que cosas de estas es habitual en Israel. Entonces con la fundación del Estado de Israel, pues claro, detectaron todo este tipo de costumbre, ¿no?, desde la antigüedad hasta la historia reciente, de cómo se iban reutilizando materiales, ¿no?, de yacimientos de ciudades muy antiguas, y entonces obviamente pues siguieron un control, un pautado de comportamiento, y sobre todo porque en estas ruinas solían habitarse principalmente beduinos, ¿no?, poblaciones nómadas beduínicas que también son muy típicas de Israel, y habitaron ahí en estos sitios, igual que en otras zonas del mar de la Galilea, por ejemplo. Sabemos que en Cafarnaúm eso era otro gran yacimiento, ¿no?, de capiteles y de frisos caídos, etcétera, y de columnas, y allí en medio estaban habitando con campamentos, ¿no?, tipo tienda, la jaima típicamente beduínica, estaban ahí viviendo beduinos de toda la vida con sus cabras y demás, que también gracias a que viven esos beduinos, ¿no?, con sus cabras y sus familias y demás, pues también servía para proteger el yacimiento, porque mientras hubiera un asentamiento humano, eso sabías que nadie más iba a entrar y nadie iba a tocar, entonces eso también era una forma que hay que agradecerles, ¿no?, que estuvieran viviendo sobre esas ruinas, ¿no? Entonces, por eso, a partir de la fundación del Estado de Israel, sí se hizo un control sistemático, ¿no?, de rastrear, ¿no? Claro, los arqueólogos es que no solamente somos de pico y pala, sino que también controlamos el terreno, y encima, si eres militar y estás en pleno ejercicio militar, pues tienes también una habilidad para ir de scout controlando el terreno, y entonces vas a dar con una serie de movimientos de piezas, ¿no?, propios de la ciudad, de un yacimiento, que aparece en una casa, como yo que sé, a mí a veces me decían en Málaga, pues decía, pues es que ha aparecido un osario fenicio que se ha convertido para plantas, ¿no?, lleno de geranios y demás, y cuando iba el arqueólogo de turno viendo, pues esto es un osario fenicio. Entonces, pues esas reutilizaciones, y por cosas prácticas en tu casa, pues sucedía en todo Israel. Entonces, bueno, pues en algunos aspectos se ha podido reconstruir, en otras no tanto, obviamente, porque si tienes una casa que está reutilizando un sillar, pues no vas a tirar la casa, obviamente, ¿no? Pero bueno, te sirve pues para dar una pauta de comportamiento, de cómo han ido sobreviviendo todos estos yacimientos, que no ha sido nada fácil, y bastante bien que se ha podido preservar la ciudad de Cesarea Marítima, bastante bien, y gracias a que también tuvo una larga existencia, por lo menos desde el punto de vista de la antigüedad, fue una ciudad importantísima en época bizantina. Sabemos que también allí, pues de allí es Eusebio de Cesarea, ¿no?, el maravilloso biógrafo, ¿no?, con cierto peloteo, también hay que decirlo, maravilloso biógrafo de Constantino el Grande, pero también hubo una importante escuela rabínica de cara al mundo judío, y es también un importante centro cristiano, ¿no?, eclesiástico cristiano. Entonces, gracias a estos usos, ¿no?, sucesivos que se dio de la ciudad, pues también pudo sobrevivir lo más dignamente posible, sin tanto rastro de expolio como sí se puede observar en otras ciudades. De Cesarea Marítima debemos pues la existencia de una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, y también se conoce muy poco, porque siempre hay esa mentalidad de la biblioteca de Alejandría y tarará, pero hay otras grandes bibliotecas de la antigüedad, y además es una sana costumbre que también heredan desde mucho antes en el tiempo. Sabemos que en Nínive había otra magnífica biblioteca, o en la época neoasiria, y además gracias a que se ha preservado un buen material de esas tablillas, ¿no?, de época neoasiria, pues tenemos una información preciosa, ¿no?, de contextos históricos del Próximo Oriente antiguo, ¿no? Después no solamente acompaña la de Alejandría, también tenemos el Pérgamo, otra gran biblioteca, y así sucesivamente en la antigüedad, ¿no? O sea que todo gran rey no es que fuera rey porque era capaz de montarse a caballo y conquistar, exterminar, cortar cabezas, manos y tal, que eso es lo que aparece en el elenco, ¿no?, todas las conquistas de los reyes asirios, ¿no?, los anales asirios, sino que también debía cuidar la cultura. Y el Próximo Oriente Antiguo tiene una mentalidad muy expansiva, muy abierta, en el sentido de coleccionar todos los saberes de la antigüedad en el momento que te toca vivir. Y entonces no solamente eran bibliotecas para contar las grandes gestas de los reyes, ¿no?,
¿no? Y lucirse y colgarse medallitas, ¿no? Sino que también recogían eso de manera enciclopédica todo lo que circulaba en ese momento. Y claro, gracias a eso tú sabes costumbres, sabes con qué gentes estaban en contacto, cómo se relacionaban. Sabemos que los asirios, por ejemplo, tenían colonias económicas en Anatolia, el Karum, la institución del Karum, y se mezclaban, ¿no? Humanamente, o sea que se casaban y tenían hijos a su vez con los nativos o las nativas, etcétera. Y todo eso iba creando unos lazos, una mezcla también de gentes interesantísimas desde el punto de vista consanguíneo, y también aprendían lenguas. La cabecita de todo el Mediterráneo oriental está tremendamente bien ejercitada y bien musculada para el aprendizaje de idiomas. Y raro era aquel que no entendía por lo menos 5 idiomas, de cualquier signo. Cuando no estaba el asirio, estaba el arameo por delante, que también era una lengua franca, apareció después del griego, después tenemos los hebreos y toda esta gente, entonces era muy habitual y muy ágil la comunicación. Y por eso no es de extrañar que en Cesarea Marítima hubiera también una gran biblioteca y un centro de saberes importantísimo para la cristiandad. De hecho, volviendo un poco atrás en el tiempo, sabemos que Pablo de Tarso pues fue encarcelado allí en todo este momento crítico, ¿no? Con el rey Agripa y su hermana Berenice, que era la amante de Tito, precisamente el artífice de la destrucción de Jerusalén. Pues sabemos que Pablo de Tarso fue detenido allí porque ya obviamente ya él mismo estaba haciendo una predicación abiertamente, ¿no? A favor de los cristianos y sobre todo anti-romano. Entonces le detuvieron y le querían ajusticiar en Cesarea Marítima, y entonces él, como ciudadano romano, dijo que no, que quería pedir audiencia al emperador. Entonces ahí es cuando es mandado a Roma y unos años después es decapitado. Ya sabemos el final de Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, esta sana costumbre, ¿no?, de preservar la cultura, pues es una marca interesantísima en el Oriente Próximo Antiguo, y sobre todo cuando Cesarea Marítima se convierte en un lugar eclesiástico, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, comparte también el mismo papel con otra estupenda ciudad que también se está excavando de manera espectacular, como Hippo Susita, que está al otro lado de Tiberíades, en el mar de Galilea, y que conocemos. Entonces ahí también, ¿no?, en Tiberíades había una escuela rabínica preciosa desde el punto de vista judío y espectacular, pero al otro lado del mar de Galilea estaba esta de Hippo Susita. Entonces entre ellos, en plena época bizantina, se hacían duelos exegéticos entre sí, los judíos y los cristianos, y estaban así de manera, digamos, amable, pero se hacían sus debates, porque también la mentalidad del Próximo Oriente Antiguo es tremendamente polemista, es dialéctica y es siempre buscando el conocimiento a más no poder. Que de cara a nuestro siglo y a nuestra actualidad, cómo se tratan los yacimientos desde el punto de vista político y social. Pues obviamente sabemos que en toda la zona ahora mismo tenemos los graves problemas que está causando el califato de Daesh, que está bombardeando ciudades históricas y legendarias, como ha hecho no solamente con Palmira, sino también con Nínive, que ha destrozado la muralla reconstruida de Nínive, incluyendo la tumba del profeta Jonás, que ahora entre cristianos y musulmanes están reconstruyendo, y eso hay que decirlo. Del mismo modo que también han destruido lo que es la sinagoga tumba del profeta Ezequiel, que fue deportado a Babilonia con Nabucodonosor II. También se está volviendo, ¿no?, a activar esa reconstrucción de la mano de los cristianos viejunos que están en el lugar, de mano de musulmanes que son conscientes, ¿no?, que también son gentes del libro y que viene de esta herencia directa del patriarca Abraham. Entonces la atmósfera obviamente es complicada, es muy difícil, y teniendo en cuenta estas tensiones que hay alrededor, a Israel no le afectan estas problemáticas de peligro, ¿no?, con sus yacimientos, porque en primer lugar es un país militarizado al máximo. A pesar de que puedas tener la noción de una tensión, y todos los años siempre hay alguna algarabía y graves conflictos, especialmente con los palestinos, es el lugar más seguro que pueda haber hoy, en este momento y durante mucho tiempo. El ejército israelí, compuesto tanto de hombres como mujeres, están o son plenamente conscientes de cómo hay que cuidar su país. Se nota precisamente en nuestro presente cómo han vacunado a todo el mundo con una pauta militarizada de organización, porque es su mentalidad, y ese es el éxito que tienen, porque son conscientes que tienen que sobrevivir. Entonces la protección en los yacimientos es algo que va como prioridad
también, es una mentalidad instaurada. Y de hecho en este año pandémico se ha procurado cuidar de manera especial los yacimientos, especialmente aquellos que están expuestos, ¿no?, de campo, porque sí detectaban que había robo, había latrocinio y expolio. Y entonces han puesto vigilancias específicas pues para que no se dieran esa circunstancia, porque también, a diferencia de otros y también de un defecto que tenemos en nuestro presente de machacar y de hacer daño, damnatio, a nuestro pasado y a nuestra historia, Israel no va por ahí. Israel es todo lo contrario. Israel preserva al máximo su pasado, incluyendo todos los pueblos con los que han vivido allí, y son especialmente cuidadosos con el cristianismo y con el islam. Y eso doy fe de ello y no me bajan de allí en absoluto. Y entonces es un país que tiene muy protegidos sus yacimientos y no consiente bajo ninguna manera que hubiera algún tipo de ataque o algún tipo de afrenta exterior que pudiese dañar aquello. De hecho, pues sus fronteras están tremendamente militarizadas y especialmente en este año pandémico han tenido que reforzar esos cuidados, porque sí se sabía, ¿no?, que aprovechando la debilidad del momento pandémico, lo que más le aterra a Israel es estar débil, y entonces ahí reacciona, porque de hecho ya tienen experiencia en la guerra de Yom Kippur, que estaban haciendo un ayuno fortísimo, como es la costumbre judía en Yom Kippur, el día de la expiación, fue cuando se declaró la famosa guerra de Yom Kippur. De manera traicionera le declararon la guerra a Israel y supieron reaccionar y ganar esa guerra. Entonces esa experiencia les sirvió para aprender y para que ahora, pues en estas circunstancias tan difíciles, no van a volver a sorprenderles como la guerra de Yom Kippur. Que quería preguntarte porque normalmente se suele tener la concepción de que el Imperio Romano durante esa época era como el máximo, ¿no? Y Sí. entonces, bueno, y realmente lo sería, Sí. pero mi pregunta es, ¿cómo es que es tan raro encontrar inscripciones en latín cuando el Imperio Romano era algo tan importante? Y es Sí. más, o sea, se suelen encontrar más en griego, creo que Es nos buena has la dicho, ¿no? pregunta, porque como lleva ya tanto tiempo dominando un sincretismo muy específico en la zona de cultura semítica y helenística, cuando hay esas fusiones no resulta tan fácil desmontarlo, no resulta tan fácil, y de hecho ya estaban tan acostumbrados y tan cómodos que cuando hablamos de romanización en el Próximo Oriente Antiguo es imposible. Sí se romaniza Hispania, por ejemplo, ¿no? Eso sí, y hay huellas para aburrir y vosotras lo sabéis. Pero en el Oriente Próximo, imposible. Es decir, dejaron huella, obviamente, ¿no? Nos quedan restos de los arcos del Arco de Triunfo, uno de ellos del emperador Adriano, por ejemplo, cuando renombró aquello como Aelia Capitolina. Ese fue el único momento en que digamos que hubo una romanización, y entre comillas, porque la ciudad de Jerusalén la renombró absolutamente con un nombre romano como Aelia Capitolina, y además rehizo la ciudad con un esquema también combinándose, ¿no?, elementos de planificación urbanística al estilo romano y especialmente del emperador Adriano, que era muy manierista en ese sentido, combinando con otros elementos culturales propios de tipo helenizantes. Y de eso tenemos una fusión espectacular en Jerusalén. El Cardo Máximo, por ejemplo, ¿no?, que es el resto que tú bien conoces, Tindaya. Entonces, ese momento de dominio absoluto de esta fusión, ¿no?, semítico-heleno, fue llegar el romano y le era muy difícil desmontar aquello, muy difícil, porque ya son siglos, ¿no?, de costumbre y de manera de desenvolverse, que dices, mira, el romano es muy práctico y lo que quiere es que la gente pague impuestos, dice, ¿para qué voy a menear más la cosa? Y entonces pues dejo el statu quo como está, y de hecho no solamente estamos hablando de Israel, es que todas las regiones alrededor, lo que es hoy Jordania, por ejemplo, sigue el mismo esquema. Entonces, aunque hicieran todas las divisiones administrativas, ¿no?, las nuevas planificaciones de provincia, ¿no?, la Siro tal, la Siro Palestina, la no sé cuánto, pues al final el latín no pudo imponerse, porque la lengua vehicular era el griego, junto con el arameo. Entonces, chica, volver a cambiar la cabeza a todo el mundo para que se pongan a hablar latín, y además que no era un latín tampoco muy allá. ¿Por qué? Y os digo también un detalle, y esto sí que me lo confirma un especialista en latín y en proto-indoeuropeo. La película de La Pasión de Mel Gibson, pues ahí está un arameo, que también, bueno, un arameo que a veces cuesta seguirle porque el que hizo la reconstrucción en arameo es más acadio que arameo.
Entonces, bueno, pues eso, pero aún así se entiende en algunas partes, pero en cambio en latín, pues muchos criticaron el latín de la película porque decía que era un latín bastante raro, ¿no? Para lo que se entiende que era la época, ¿no? Del momento de Jesús, etcétera. Y es todo lo contrario, es el latín correcto, precisamente un latín vulgar de finales de la República Romana que se había mantenido en el ejército romano. Entonces había otra élite imperial, sí que tenía otro tipo de latín, ¿no? Quizás más aristocrático, más refinado, pero el que se habla en la película es el correcto. Entonces, claro, ese latín vulgar, que era el que hablaban los procuradores, que eran militares, que hablaban los legionarios, que eran militares, claro, no podía tener una vía correcta de comunicación para que todo el mundo pudiese hablarlo. Y por eso el griego, que era una lengua también de una élite, incluso dentro de la sociedad judía de entonces, pues eso era lo que estaba al uso. Y de hecho, os hablaba de esta inscripción en latín en Cesarea Marítima, pero es que después apareció hace 2 años, lo presentaron, un anillo también de Pilatos, en griego. Entonces se encontró en el Herodium, que era una de las fortalezas de Herodes el Grande al sur de Jerusalén, a poquita distancia, unos 7 kilómetros. Y entonces dices, bueno, un anillo con el nombre de Pilatos y en griego, dice, ¿esto qué significa? Digo, pues claro que significa, que era un anillo, un sello de un alto funcionario imperial que en nombre de Pilatos iba sellando documentos, pero lo sellaba en griego. O sea que para que veáis la fuerza que tenía esta lengua griega que se había logrado imponer de manera rotunda, era una lengua también de élites sociales dentro del propio Israel, y entonces, claro, que te vengan estos romanos hablando un latín de tipo, no es vulgar, no hay que entenderlo como vulgar, pero un latín propio de soldados, claro, era imposible que la población pudiese hacerse con ese latín. Entonces por eso ahí está la cosa de que no hubiera tanta presencia latina. En el fondo, siempre me preguntan, ¿no? Si, pues gracias a la película esta de la Pasión, que cómo se podía entender Jesús y Poncio Pilatos, ¿no? Que si Poncio Pilatos hablaba arameo, digo, no, digo, imposible que hablara arameo, pero dice, porque es imposible que alguien, de manera incluso haciendo un curso express, pueda aprender arameo. O sea que probablemente Poncio Pilato hablaba este tipo de latín que os comentaba, ¿no? De tipo finales de la República, y que, bueno, pues Jesús de alguna manera también podía entender algunas expresiones latinas y sobre todo las justas y necesarias, ¿no? Para esa sentencia que le estaba aplicando Poncio Pilatos, y que como mucho pues podría a lo mejor entender algo de griego, precisamente porque era la lengua además utilizada en la administración romana del Oriente Próximo. Y claro, pues en ese sentido Poncio Pilatos no creo que fuera tan digamos culto como para aprenderse bien estas lenguas, pero que de alguna manera habría algún tipo de comunicación y además sobre todo con intérpretes, eso sí, eso sí. Claro. Claro. Con intérpretes, eso sí, pero vamos, que eso era lo que era Poncio Pilatos, que no era un ser, además tiene una reputación bastante pésima desde un punto de vista de débil de carácter, cobardica, y que no se atrevía a plantarse en según qué circunstancias, ¿no? Y por eso se explica muy bien lo del lavado de manos, claro, en el pretorio. Ahí no se quería, esa es la personalidad de Poncio Pilatos, ¿eh? Sí. Has hablado de algo muy interesante que es el yacimiento de Herodium, como el Herodium, sí. Del Herodium, sí. que lo que tú misma has dicho, que está muy cerca. Preciosa, entonces, claro, me llama mucho la atención esta faceta o sea, que tiene Herodes de construir, porque no es un templo, son construcciones Herodes el Grande Herodes el Grande se llama el Grande por eso, porque es que todo es monumental, todo tiene que ser exagerado. Hay que tener en cuenta que es un edomita, no es hebreo, no es judío. Su madre, Maltace, es árabe, de estos semitas del sur, ¿no? Que es donde está ubicada el origen de la nación árabe a través de Ismael, este hijo primero que tiene Abraham con la sierva Hagar, ¿no? Entonces, pues obviamente Roma, ¿no? Que a todas luces, desde luego, no era nada agradable Roma para los judíos, impone a este rey para que gobierne. Entonces, claro, dice, este no es ni hebreo, ni judío, ni nada. Entonces, claro, Herodes sabe muy bien lo que es jugarse el pellejo todos los días, a pesar de que su padre pues era una figura importante dentro del ejército romano, pero su infancia la vivió constantemente amenazado de muerte, y entonces ese rasgo de personalidad se le quedó toda su vida, esa paranoia, ¿no? Desarrollada con el tiempo, de que siempre había conspiraciones en marcha, que siempre habría alguien que le quería matar.
Entonces, claro, pues para ganarse el favor de estos súbditos judíos, pues dice, vamos a embellecer el país al máximo. Y obviamente el primer objetivo era Jerusalén, ¿no? Entonces, claro, hace un santuario, un templo, el doble en esplendor de lo que era antaño ese santuario, que se convirtió en el santuario de la antigüedad en ese momento más brillante y espectacular de todos los que había de los pueblos vecinos, ¿no? Y después tiene este otro asunto de... él no vivía habitualmente en Jerusalén, propiamente dicho, por estos miedos, ¿no?, de conspiraciones y demás, y entonces él fue construyéndose, pues eso, reconstruye lo que era la antigua Masada, que ya en época hasmonea era una fortaleza, y ahí es donde monta, ¿no?, estos palacios tan espectaculares, ¿no?, de Herodes. Luego después tenemos este Herodium, ¿no?, que es como si fuera el cono de un volcán, ¿no? Entonces sí, era una colina, y él lo que hace pues es rellenar, hacer hueco, y va levantando allí su propia fortaleza Castillete, y ahora mismo hay unas excavaciones preciosas que están exponiendo de una manera maravillosa, pues un teatrito que también puso Herodes, junto con el palco real, que está todo decorado al estilo de fresco pompeyano, que ese era el gusto que también aportó Herodes, ¿no?, a la arquitectura y al diseño, ¿no?, de las ciudades en Israel, y ese palco ya está prácticamente terminado, y claro, pues tiene abajo pues su teatro, y ahí ellos estaban viendo sin lo que era el escenario propiamente dicho de los teatros romanos, porque lo que estaba utilizando era el fondo de paisaje como atrezzo natural. Entonces esas cosas tan finas también te dice de un rey que no era tan bruto, tiene una reputación obviamente pésima, pero que no era tan salvaje, tenía un refinamiento también y un gusto y una estética para la vida cotidiana, ¿no? Después, para acceder al interior del Herodium, donde ya están todas las estancias, ¿no?, palaciegas y militares y administrativas, pues se había construido una escalinata monumental, ¿no?, que iba ascendiendo un poco por la ladera de este cono, y llega a un punto que ya tiene una puerta también que ya se ha excavado, monumental, para acceder al interior del Herodium. Pues todo eso ya está ahora trabajado. Y claro, pues uno cuando viene de lejos por la carretera, pues ya vas viendo lo que realmente se nos describe, ¿no?, especialmente Flavio Josefo, se nos describe acerca de este Herodium, y entonces, claro, ya vas viendo otra cosa, ¿no? Yo recuerdo hace años, los primeros años, ¿no?, que ya ibas viajando por allí, que solamente veías eso lleno de tierra, arbustos y demás, a duras penas había alguna excavación dentro del Herodium, y claro, ahora cuando uno se acerca, bueno, es que te quedan los ojos así. Y además, como algunos de los arqueólogos de allí también trabajan con nosotros en Jerusalén, en la ciudad de David, pues claro, te van chivando, oye, que apareció esto, oye, que apareció lo otro, que estamos en esto, estamos en lo otro. Pero lo pasamos, vamos, genial. Ehud Netzer descubrió que ese fue el último director, uno de los veteranos, ¿no?, del Estado de Israel de arqueología, y ya pues de su generación, que eran los de la fundación del Estado de Israel, pues solamente queda el mío de Tel Hatzor, Amnon Bentor, pero este Ehud Netzer, amigo de Amnon, ¿no?, y bien que le dolió, ¿no?, su fallecimiento, porque se cayó del andamio, excavando el mausoleo de Herodes el Grande, se cayó y se mató. Así que digo, yo también firmo por morirme así, de paso lo digo, ¿no? Pero el caso es que dio finalmente, a pesar de todos los problemas que había y demás, dio con la tumba, el mausoleo de Herodes, que estaba en el Herodium, o sea que había todas las descripciones del funeral de Herodes, Flavio Josefo, y claro, decía Ehud Netzer, ¿no?, decía, es que este tiene que aparecer en algún sitio del Herodium, porque sabemos, está muy bien descrita, ¿no?, cómo fue toda la procesión funeraria, además con algo de casquería, porque el propio Herodes había muerto de una enfermedad bastante dura, que le iba como pudriendo desde el interior, ¿no? Entonces ya cuando fallece, pues olía tan mal que le tuvieron que revestir de diversas maneras y poner muchos aceites y perfumes alrededor de lo mal que olía, porque ya estaba totalmente decrépito, ¿no? Entonces le hicieron su procesión funeraria y demás para llevarle al mausoleo, que está pegadito, está entre el teatro y esta escalinata monumental. Entonces Ehud Netzer dio con una gran plataforma, ¿no?, cuadrada, y decía, ¿y esta plataforma qué es?, ¿no? Dice, porque no tenía conexión ni con lo uno ni con lo otro, ¿no? Y entonces efectivamente ya después, metiendo más el pico, se dio cuenta que había determinadas cenefas o determinados adornos, ¿no?, arquitectónicos, que dice, esto es algo más. Y efectivamente fue recomponiendo las piezas, y en una exposición preciosa en el 2014, me parece que fue, en el Museo de Israel, allí presentó lo que era el mausoleo de Herodes, con su sarcófago, que está ahora expuesto también en el Museo de Israel. Y era un tío bastante alto, ¿eh? O sea que fácil 1,80 medía. Sí, sí, por su sarcófago era un tío, un tiarrón. Y era que un mausoleo precioso. Además, es de nuevo, ¿no?, este gusto tan sincrético, ¿no?, de mundo semita con el estilo arquitectónico helénico,
que recuerda mucho estos monumentos y tumbas, ¿no?, de época de Herodes. Recuerda mucho lo que era Mausolo, el mausoleo, ¿no?, el famoso monumento, una de las antiguas, de las 7 maravillas de la antigüedad, del mausoleo de Mausolo, ¿no?, en Anatolia. Pues es de factura, ¿no? Entonces tienes todo un estilo con capiteles corintios, que era el capitel favorito. Luego tienes unos remates así, ¿no?, haciendo que le llamamos el gorro asirio o la copa de vino al revés, ¿no? Ese tipo de remates, pues como viste también en el Valle de Cedrón, ¿no?, los monumentos estos también de la época de Herodes. Entonces esa era también su tumba, ¿no? Y afortunadamente se ha podido ya certificar, comprobar, pero claro, también a costa de la vida de Ehud Netzer, ¿no? Pero bueno, por fin lo tenemos, por fin. Claro. Sí, sí. Y yo quería Sí. preguntarte sobre la relación, ¿no?, tan estrecha que hay entre los relatos bíblicos, ¿no? O sea, me gustaría como que desarrollaras un poco más la idea de, pues eso, relacionar los relatos bíblicos con lo que con Herodes y con Cesarea Marítima, ¿no? Porque, como has dicho antes, Cesarea Marítima es escenario de acontecimientos Sí, bíblicos. este episodio de Pablo de Tarso. Eso es lo que sabemos, que fue allí detenido, fue llevado allí, ¿no?, preso, y que, bueno, es ahí donde iba a ser juzgado. Entonces él dice que no, que él quiere audiencia con el emperador. Muy listo, claro, porque era ciudadano romano y está utilizando un privilegio que también él tenía, porque él también era de una clase social alta y que podía apelar, ¿no?, al sentido del emperador, ¿no? Entonces tenemos este relato bíblico y además está recogido, ¿no?, precisamente, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Después, las relaciones entre Biblia y arqueología e historia lo tenemos nosotros más que claro, contra lo que puedan opinar muchos. Obviamente la Biblia no está escrita para ser un libro de historia, nunca lo es, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, pero sí hay muchos detalles y muchas cosas que sí podemos contextualizar gracias a la arqueología y a todas las disciplinas alrededor, ¿no? Porque no solamente es que trabaja el arqueólogo, sino que hay muchos otros personajes, ¿no?, que aplican microarqueología, como está haciendo el Instituto Weizmann ahora mismo, que nos ayuda a datar, a hacer cronologías de manera espectacular, analizando moléculas de cuestiones orgánicas de aceite o vino que pueda haber en cerámica. Hacen también microarqueología sobre la arena, ¿no?, que vamos sacando con los cubos, o sea que van haciendo una datación preciosa y de hecho se está moviendo en algo, ¿no?, la cronología bíblica gracias al Instituto Weizmann. Después tenemos otros expertos, ¿no?, los que se encargan de los huesos, los que se encargan de los árboles, por ejemplo, las maderas, los dendrólogos, ¿no?, se encargan de analizar, ¿no?, las vigas de madera que vamos encontrando. Y de hecho en Jerusalén, en Gibati, ciudad de David, hemos llegado ya, hemos topado con el nivel de destrucción babilónico del 587 con Nabucodonosor II y han aparecido vigas de madera chicharradas. Entonces, claro, pues eso se lo llevan y es análisis y confirma ese acontecimiento que nos narra la Biblia, pero también nos narran otras fuentes extrabíblicas. Entonces siempre vamos acompasando el relato bíblico con lo que también, pues gracias a la narrativa comparada y a otros yacimientos, ¿no?, arqueología comparada, historia comparada, todo lo comparado posible, nos va redondeando más lo que nos dice el texto bíblico, Antiguo o Nuevo Testamento. Y de hecho, hoy por hoy, nadie en este contexto de arqueología del Próximo Oriente, nadie quita la Biblia. Nadie, porque forma parte también del estudio, ¿no? Entonces, obviamente, nos da enfoques, puesto que no es un libro de historia, pero sí hay una mentalidad, hay doctrinas teológicas, etcétera, que se apoyan en lo que están viendo físicamente en sus ciudades, en sus montañas, en sus ríos, y entonces este dice que por aquí cruzó Josué cuando después del grupo del Éxodo Moisés muere en el Monte Nebo, etcétera, etcétera. Dice, por aquí dicen los lugareños que cruzó Josué, ¿no? Y dice, sí, vamos a investigar. Y a lo mejor te encuentras una ermitilla que se ha construido en el siglo IV, porque también los peregrinos no solamente están siguiendo el Nuevo Testamento, están siguiendo cosas del Antiguo Testamento. Y hay un peregrino, en algún momento dado, un grupo de peregrinos, que levantan una iglesita porque quieren venerar el punto donde cruzó Josué el río Jordán, por ejemplo, o donde bautizaba a Juan el Bautista. Entonces todo ese tipo de detalles pues nos ayuda también a comprender más globalmente lo que es la historia de la región, pueblos en contacto, cómo se desarrollan religiones, mitologías, literaturas de todo signo, porque no solamente es cuestión religiosa la literatura en el Próximo Oriente Antiguo, sino que también tenemos materiales como gastronomías, textos jurídicos, tenemos poesía, tenemos todo un grupo de cosas
por el cual no se puede estudiar de manera etiquetada y aislada las diversas disciplinas, todos van a una, porque esa también es la mentalidad del Próximo Oriente Antiguo. Todo es un ambiente circular, donde todos caben, lenguas, gentes, confesiones, mitos, amuletos, de todo. Y eso es el sentir del Próximo Oriente Antiguo. Nosotros nos empeñamos en hacer etiquetas, en categorizar. No, para ellos es todo lo contrario. Entonces, si no entendemos nuestra historia del Próximo Oriente con esta mentalidad, fracasamos. Y por eso estamos todos interrelacionados y todos relacionados, y cuando vas excavando esto, vas excavando lo otro, te viene a la cabeza algo de la Mishnah, por ejemplo, que es la puesta por escrito de la tradición oral judía, y dice, ahora me hace sentido lo que estoy leyendo en el texto. Por ejemplo, de esas, lo que quieras. De transición con los asirios de Tiglat-Pileser III, año 732, que son los que arrasan Tel Hatzor, y estamos hablando de época ya israelita. Y entonces, pues bajando y veíamos todos los niveles de destrucción, cerámica rota porque se habían colapsado techos y ¡pum! Y se caen y se queda todo in situ y tal, vale. De repente te aparece por ahí una pieza persa y tú dices, vamos a ver, céntrate, una pieza persa, y estamos hablando de persas aqueménidas, que ya eso es siglo V. Y entonces, de esto, que es el siglo VIII, que estoy trabajando a un nivel del siglo VIII, con Tiglat-Pileser III, ¿cómo es que me aparece aquí una pieza del siglo V? Es que es algo brutal esa mezcolanza. Entonces, claro, te hace sentido en tanto que los que vienen después, y después, y después, porque si trabajamos el nivel de los persas aqueménidas hace unos años atrás, pues claro, en un momento dado, cuando la gente vuelve a construir, mezcla el terreno. Porque tú traes tierra, haces tu cimentación, vuelves a levantar no sé qué, y claro, te llevas tierra que tiene allí cantidad de cosas metidas. Entonces por eso nos aparece una pieza de cerámica de los persas aqueménidas, porque se ha mezclado con lo que había abajo. Y ya está, digo, menos Sí, mal, es qué esa susto. idea que has Claro, hablado antes, ¿no? Del claro. reciclaje y del... Sí, sí, y entonces La claro, pues reutilización. en cuanto tú quieres levantar sobre un sitio que ha quedado en ruina y demás, pues obviamente vas rellenando, vas nivelando el terreno y ya empiezas a proyectar tu nueva estructura. Pues claro, en esa nivelación, pues tú estás trayendo tierra de todas partes y en ese, yo qué sé, en esos cubazos de tierra o carretillas, pues vete tú a saber ahí lo que tienes, no te vas a poner a cribar nada, tú traes todo el mogollón. Y si tienes cerámica, mejor, porque le da una buena solidez al terreno. Claro, pues así se nos coló una del fulano que vino después, o los fulanos, pues vinieron trayendo tierra y se coló ahí una pieza de cerámica persa aqueménida con no sé cuántos siglos de diferencia. Digo, joder, estas cosas suceden, eso es normal, es normal. Es interesante, ¿no? Cómo coges el yacimiento y le haces todo el empaque turístico, ¿no? Bueno, cómo lo sí, vendes, sí, cómo... sí. Porque nosotros en la ciudad de David ya lo estaban montando, ya le Sí. estaban sacando tajada, Pero a lo bestia. pero estábamos nosotros trabajando, pero aún así todos los días venían grupos a rodear la Que sí, que ciudad sí. y tal. Y ahora más todavía que sí. está abierta la calle que lleva abajo hasta la piscina de Siloé, más todavía. ¡Ay, la han abierto ya! No, no, Uy. están ahora terminando de excavar porque ya han encontrado restos de lo que era Elia Capitolina también, y una casita bastante maja, y entonces todo eso, como está debajo de las viviendas árabes, pues eso ya son palabras mayores. Entonces claro, van a ver ahora cómo musealizan eso, ¿sabes? Claro. Y permite que la gente vaya y transite aquello debajo de todas las casas árabes que están encima. Uy. Y eso son palabras mayores. Entonces, Eso va a ser un conflicto... Sí, sí, entonces también están preparando ya esa apertura y demás, y bueno, pues la verdad que va a quedar un complejo todo aquello de la parte sur de Jerusalén espectacular, y bueno, a ver ahora cómo lo gestionan, claro, cómo lo gestionan con los vecinos árabes que hay encima, ¿sabes? Así que... Claro, bueno. Cesarea al menos estaba abandonado y, Sí, sí, y pudieron sí. montaron ahí una... Sí, no, y había bastantes trifulcas. Eso sí que era un momento calentito de conflicto. De hecho, donde nosotros estamos excavando era un parking, o sea que eso no afectaba para nada a viviendas, ni se echaba a nadie, era un parking puro y duro, donde iban los autobuses turísticos, taxis y demás. Y fue empezar a abrir porque, claro, ya teníamos registros de la época de Kathleen Kenyon, ¿no? Que en los años 60 estuvo excavando esa zona, pero la obligaron a cubrir de nuevo el yacimiento. Entonces, gracias a esos registros, pues pudimos seguir bajando, y o sea que volver a abrir, ¿no? A través del parking y demás. Pero es que luego, claro, íbamos dando con la calle esta que baja hasta la piscina de Siloé, y es una calle de peregrinación donde se cantaban los salmos de ascenso también para todos los fieles y demás. Había tiendecitas y cosas por el estilo, pero claro, ya te metías de lleno debajo de las casas árabes.
Y eso era un conflicto, obviamente, ¿no? Porque estaban molestando a los vecinos, pero es que luego después esos vecinos tampoco veían con buen agrado la excavación. Y todos los días nos encontrábamos con alguna cosa que nos habían hecho. Nos tiraban basura, nos tiraban piedras a veces, que por eso teníamos que trabajar con casco la mayor parte de las veces cerca de las casas. O sea que había determinados riesgos en algún momento, ¿sabes? Luego ya, como... Claro, con buenas luces, lo que han hecho ha sido integrar, ¿no?, a muchos vecinos del barrio árabe para que trabajen también con ellos, y entonces por eso, pues oye, también les haces partícipe, ¿no? Y Claro. es lógico, y también ellos pues toman responsabilidad, que esto también les beneficia, porque esto también va a traer economía. O sea que también eso implica que ellos puedan vender en sus tiendas más, porque van a ir más turistas, etcétera, etcétera. O sea que hay un desarrollo positivo en la zona. Lo que pasa es que, claro, con estos resquemores políticos sociales, pues bueno, también Claro. esa era otra. Pero bueno, poco a poco, y de hecho hay cada vez más trabajadores árabes en la ciudad de David, se les ve, y todos aquí, al salam, y tú al shalom, y no sé qué, y tal, y bien, y no pasa nada, que es lo normal, Claro. es lo normal. También es parte de ellos, porque si se ha conservado una parte musulmana del yacimiento. Entonces, oye, Claro. ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, que en ese sentido igual a veces debe ser complicado, ¿no? Sí. Tú como extranjero, el ir a la tierra, ¿sabes? Eso es como, yo qué sé, si alguien viniera a Toledo o viniera a Madrid, o como gente de Próximo Oriente viniera y no nos hicieran partícipes, pues claro, sí que es lógico como ese... que haya como esa conexión, porque al final si no la gente del lugar te echa a pedradas o como has dicho. Sí, además es que nos llenaban de basura, o sea que lo que excavábamos al día siguiente temprano a las 7 teníamos que estar limpiando pañales, cagaos y de todo, sí. Así que bueno, con buen criterio hay que integrarles, ¿sabes? Que eso forma parte también de ellos, ¿no?